Nuestro ejercicio es el siguiente. Es un problema de un invernadero. En un invernadero moderno se desea automatizar el control de varios factores, utilizando cuatro sensores que se activan al detectar un aumento anormal o una disminución anormal según los sensores. Vamos a utilizar en temperatura alta, otro que me indique la humedad baja cuando el sol es intenso, luego un dióxido de carbono en alto. Todo esto con el fin de mantener las condiciones ideales para cuidar las plantas. A raíz de esto, los sensores envían una señal que pueden activar los dos dispositivos instalados, los cuales son un ventilador y un nebulizador, para compensar el problema basándose en señales que se reciben. Cuando la temperatura es alta, se enciende el ventilador, si hay sol intenso o el CO es alto, e igualmente cuando el CO2 es alto y el sol intenso ocurren a la vez, se enciende el ventilador para refrescar el ambiente. Cuando la humedad es baja y el sol es intenso o la temperatura está alta, se enciende el nebulizador para humedecer el ambiente y proteger el ambiente. Del mismo modo, y en caso que únicamente la humedad esté baja y ningún otro sensor esté activo, el nebulizador también se encenderá. De llegar a estar tres o más sensores activos a la vez, ambos dispositivos se encienden para contrarrestar los problemas. Listo. En ese tipo de ejercicios, cuando ya tenemos un contexto, lo principal es detectar como tal las variables, es decir, las entradas que nosotros tenemos y las salidas como tal. Como ya nos pudimos dar cuenta en el primer párrafo, pudimos identificar eso. ¿En qué parte? Las entradas nos los especifican acá. Es decir, vamos a utilizar unos sensores, donde me están diciendo que vamos a utilizar unos sensores de, vamos a utilizar un sensor de temperatura alta, otro que me indique la humedad baja, es decir, un sensor de humedad cuando el sol es intenso, es decir, un sensor para identificar esto, y luego cuando el dióxido de carbono está en alto. Teniendo esto en cuenta, pues ya identificamos que tenemos cuatro entradas como tal. Bueno, y estas cuatro entradas, ¿qué me van a generar cuando yo tenga las condiciones? Pues me van a generar que a raíz de esto los sensores envían una señal que puede activar los dos dispositivos instalados. Aquí mismo me están diciendo que voy a tener dos salidas, las cuales son un ventilador y un nebulizador. Entonces, ya teniendo esto en cuenta como tal, entonces ya sabemos que vamos a manejar un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor para el sol y un sensor de dióxido de carbono, que estos me van a generar dos salidas, que es una en un ventilador y otra en un nebulizador. Ahorita, estas salidas van a depender de los sensores y estos sensores pues tienen ciertas condiciones para activar estas salidas, como cuáles. Cuando la temperatura es alta, se enciende el ventilador si hay sol intenso o el CO2 es alto. Ok, en esta partecita de acá hay dos condiciones. Me están diciendo la primera que es, vamos a encerrarla acá, que me están diciendo, vamos a hacerla de este color verde, que me están diciendo cuando la temperatura es alta, se enciende el ventilador si hay sol intenso. Y me están diciendo que hay otra ahí que me dice que cuando la temperatura es alta, se enciende el ventilador, se enciende el ventilador y que el CO sea alto. Entonces, como tal, aquí tenemos dos condiciones. La primera condición, que es cuando la temperatura es alta y el sol es intenso, se va a encender el ventilador. Y cuando la temperatura es alta y el CO es alto, también se va a encender el ventilador. Entonces, como tal, aquí tenemos dos condiciones, las cuales vamos a anotar, porque son importantes tener eso. Entonces, temperatura alta y sol intenso, se enciende el ventilador. Se enciende el ventilador. Perfecto. Otra de las que tenemos ahí es
la misma como tal, pero cuando el CO2 es alto. Y CO2 es alto. Temperatura alta y CO2 alto, se enciende el ventilador. Listo, prosigamos. Igualmente, cuando el CO2 es alto y el sol intenso ocurren a la vez, se enciende el ventilador para refrescar el ambiente. Otra condición como tal, y es cuando CO2 alto y sol intenso, se enciende el ventilador. Tenemos otra condición como tal acá. Prosigamos. Cuando la humedad es baja y el sol es intenso o la temperatura es alta, se enciende el nebulizador para humedecer el ambiente y proteger el ambiente del mismo. Entonces aquí pasa lo mismo que estamos mirando la parte de arriba. Tenemos dos condiciones ahí mismas que lo podemos colocar de la siguiente manera, que si la humedad es baja y la temperatura es alta o el sol es intenso, se enciende el nebulizador. Entonces si la humedad es baja y la temperatura es alta o el sol es intenso, se enciende el nebulizador. Si nos damos cuenta, esta condición como tal tiene como las dos condiciones ahí mismo, es decir, si la humedad es baja y la temperatura es alta o el sol es intenso, se enciende el nebulizador. Es decir, como tal, el principal sensor que se tiene en cuenta es si la humedad es baja. Después se tiene que cumplir alguno de los dos, es decir, si la temperatura es alta o el sol es intenso. Es lo mismo que nosotros hicimos al principio con las dos primeras condiciones, pero en esta la metimos en una misma sola condición. Ahorita, prosigamos. Ok, seguimos. Del mismo modo, y en caso que únicamente la humedad esté baja y ningún otro sensor esté activo, el nebulizador también se encenderá. Es decir, vamos a ver, si la humedad está baja, y nada más se activa, se enciende el nebulizador. La otra condición que tenemos es ya al final de llegar a estar 3 o más sensores activos a la vez, ambos dispositivos se encienden para contrarrestar el problema. Entonces, de llegar a estar 3 o más sensores a la vez, se encienden las dos salidas. Y obviamente ya uno que se puede deducir del texto es que si ningún sensor está activo, pues no se encenderá ninguna de las dos salidas que tenemos. Perfecto, ya teniendo estas condiciones, ya podemos empezar a diseñar todo lo que me piden del circuito. Principalmente pues vamos a iniciar con la tabla. Continuando con el ejercicio, planteamos la tabla de la verdad en torno a las condiciones que establecimos anteriormente. Aquí tendríamos las variables T, C, H y S que hacen función a los sensores de temperatura, de CO2, de humedad y de sol intenso.
y las salidas V y N, que hacen referencia al ventilador y al nebulizador. Y estas columnas que tenemos como KV y KN son lo que vendríamos colocando en el mapa de Carnot del ventilador y en el mapa de Carnot del nebulizador, que serían las entradas, las salidas, y aquí plasmamos los mapas de Carnot. Quedarían así: el mapa de Carnot del ventilador y el mapa de Carnot del nebulizador. Entonces procederíamos a encerrar los grupos. En este caso nos damos cuenta de que hay 4, entonces los encerramos. Y aquí también habrían 4. Vamos con otro color. En esto, como ya sabemos, cuando hay números, hay unos, digamos, sueltos, se busca encerrar el grupo más grande. En este caso, tanto en la izquierda como en la derecha, habrían pares de 4. Y en el mapa de Carnot del nebulizador es bastante parecido. Aquí encerramos este uno con este. Aquí podemos y bueno, como ya hemos visto, el mapa de Carnot continúa, aunque aquí a la izquierda parece que acaba, es como un círculo, digamos. Entonces esto lo podemos encerrar con los de la derecha. Listo, entonces aquí saldrían 3 grupos, aquí 4. Bien, continuando con donde lo habíamos dejado, bueno, a partir de los 3 grupos descartaríamos las variables que cambian. En este caso, las que se mantienen son TC en positivo, 1 y 1, lo escribimos acá. En este grupo vemos que se mantienen la C como 1 y la S como 1 también, positivas ambas, entonces lo escribimos CS. Y en este grupo vemos que se mantienen la T en 1 positiva y la S en 1 positivo también, lo escribimos TS. Igualmente procedemos en el mapa de Carnot del nebulizador a escribir los que se mantienen. En este grupo se mantendrían la HS, porque cambian la T y la C, entonces HS positivos. Luego se mantendrían, bueno, vamos con este grupo de acá, se mantienen el segundo, que sería la C negativa, y el primero en esta columna, que sería la H positiva. Entonces lo escribimos C negativo, H positiva. Y en este grupo se mantendrían la T positiva y la H positiva. TH lo escribimos. En al ser solo un grupo de 2 unos, digamos, se eliminarían 3 variables, una sola variable, quedarían 3 variables. Bueno, como vemos, se mantienen la T y la C positivas y la S positivas. Escribimos TCS. Bueno, una vez ya teniendo estas salidas, reducidas, claro, pasamos a plasmar el circuito con las entradas de T, C, H y S, las compuertas de AND, que serán la multiplicación en este caso. Y bueno, como estamos trabajando con solo 2 entradas, pasaríamos a dividirlo en varios ORs. Bueno, esto nos daría como resultado una salida de ventilador y pues, nos damos cuenta de que podemos reutilizar la primera salida del AND, la compuerta lógica AND,
para utilizarla también en las salidas referentes al nebulizador, como lo vemos en este ejemplo. Eso sería todo.